Volvemos al estudio del Sermón del Monte y tomamos en esta ocasión un párrafo del Evangelio según Mateo capítulo 5, comenzando en el versículo 33 hasta el 42. Dice así: Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Sea pues vuestra palabra sí, sí, no, no, pues lo que se añade de más procede del maligno. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo: no resistáis al malvado, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo desatiendas. En el progreso de la ética del reino, el Señor estuvo enseñando la responsabilidad que los creyentes tienen en relación con la palabra. Y les dijo: la interpretación bíblica no es simplemente la literalidad del texto, sino la profundidad del contenido de ese texto en la mente y en el propósito de Dios. Ahora, el mundo de hoy, frente a la ética del reino de los cielos, es una sociedad en donde la mentira y la violencia están de manifiesto. Y Cristo dice: no puede ser, no será, no es así en el reino de los cielos. Por eso va a hablarnos de la ética del reino en el sentido del cumplimiento de las palabras y de las afirmaciones que hacemos, y también en el sentido de no reaccionar violentamente contra aquellas cosas que te puedan ofender o molestar. Hay 3 cosas que quiero destacar en el pasaje. Primeramente, la verdad. Y notaréis que dice: habéis oído. Por tanto, la verdad está en el texto bíblico que se va a exponer o a relacionar con la enseñanza. En segundo lugar, habla de la condescendencia. Cada uno de nosotros debemos descender al nivel de otro para facilitar, para ayudarle en su vida a aceptar sus propuestas y no contender con él. Y finalmente, como siempre, está la responsabilidad que nosotros como creyentes, que estamos en el reino de Dios por salvación en Cristo, debemos manifestar y a la que debemos conformarnos. Primeramente, la verdad. La primera verdad está en la enseñanza que hace Jesús de los juramentos. Versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Indudablemente, la práctica del juramento se había extendido de una forma incorrecta en el pueblo de Israel. Pero el juramento en sí tiene profundas raíces en el Antiguo Testamento. Abraham era el amigo de Dios y exigió a su siervo que le jurase y se comprometiese con él en el cumplimiento de la misión de buscar una esposa para su hijo. Pero Abraham también juró. Puedes encontrarlo en Génesis capítulo 21, versículos 22 al 24. Jacob exigió juramento a José tocante a lo que tenía que hacer con su persona, con sus restos y con sus hijos y con el pueblo, etcétera, etcétera. Lo tienes en Génesis 47, versículos 30 y 31. Y José hizo lo mismo con sus hermanos. Les exigió que jurasen que no dejarían sus restos en Egipto. Génesis capítulo 50, versículo 25. Cuando Jonatán se despide de David,
y Jonatán sabe que el reino va a ser para David, le exigió un juramento que iba a actualizar y a funcionar en relación con los dos y con su descendencia. Voy a la Biblia y me doy cuenta que Dios reguló en su ley el juramento. Y Dios estableció que el juramento fuese hecho en su nombre. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 y capítulo 10, versículo 20. Ahora, quien quebrantaba un juramento hecho en el nombre del Señor era un profano, un perjuro, y el juramento se convertía en una maldición sobre el que lo quebrantaba, y es más, un perjuro podía incurrir incluso en la pena capital. Ahora, la ley que regula los juramentos la regula en el sentido de que el juramento sea hecho siempre en el nombre de Dios. Y cuando Pedro dice en Mateo capítulo 26 que al negar a Jesús comenzó a jurar, no quiere decir que haya jurado por cualquier cosa, sino que el juramento lo establecía en el nombre de Dios. Juro por Dios que no conozco a ese hombre. Y esto era un problema capital en la experiencia de Pedro y en la vida de Pedro. Ahora, Jesús acepta la enseñanza del Antiguo Testamento, no la modifica. Acepta que Dios estableció que el juramento fuese hecho en su nombre y así lo hace, lo toma, lo asume hasta el punto de que él guardaba silencio delante del sumo sacerdote hasta que lo pusieron bajo juramento. Te conjuro, es decir, te pongo para que jures en el nombre de Dios y tú eres el Cristo. Y bajo juramento, Cristo respondió al sumo sacerdote. Los apóstoles siguieron las mismas enseñanzas de Jesús, de manera que cuando lees con calma las epístolas de Pablo, encuentras que Pablo utiliza fórmulas de juramento en varios lugares de sus escritos. Capítulo 1 de Romanos, versículo 9, capítulo 9, versículo 1, también en la carta a los Corintios y en la carta a los Gálatas. Por tanto, el juramento está verdaderamente arraigado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es la extensión de esa enseñanza? Están en los versículos 34 al 36, en donde Cristo puntualiza el alcance del juramento. Hay una afirmación concreta en el versículo 34. Yo os digo, no juréis en ninguna manera. Ahora, la afirmación de Cristo, no juréis, no está diciendo que el creyente no pueda jurar. Está atendiendo al sistema judaico que los fariseos utilizaban para manifestar que lo que decían era verdad y cuando en realidad era mentira. Buscaban fórmulas para incumplir lo jurado. Y ellos decían que mientras no se mencione literalmente el nombre de Dios, el juramento no tiene validez. Pero todo juramento que no usa el nombre de Dios para ellos era de menor importancia. Y si se hacía con intención de no cumplir aquello por lo que se juraba, o la afirmación no caía en la verdad, el que juraba no tenía la responsabilidad de condenación por perjurio. De modo que juraban por cualquier cosa, como siguen los ejemplos que hay ahí. Jesús quiere detener esa práctica y le dice, no juréis en ninguna manera. El alcance del juramento, versículo 34. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo. El alcance de este juramento es que el cielo es el lugar donde Dios se manifiesta, y si la presencia de Dios está en el lugar, Dios santifica ese lugar. Por tanto, el juramento hecho por el cielo, juro por el cielo que esto es verdad, lo que está ocurriendo es que estás jurando directamente por Dios. Por tanto, no es un juramento de poca importancia. El que quebranta un juramento hecho por el cielo, en los tiempos de Cristo, estaba siendo un perjuro porque lo hacía como si fuese hecho por Dios. El alcance del juramento hecho por la tierra es exactamente igual,
Versículo 35. El Señor dice que no jures por la tierra, porque la tierra es el estrado de los pies de Dios. Y Dios es el dueño de la tierra y está vinculado a ella como creador. Por tanto, jurar por la tierra es jurar por su dueño, es jurar por su creador. Y el juramento hecho por la tierra es hecho también en el nombre de Dios. Ahora, algunos dicen, bueno, vamos a confirmar un poco más para que la mentira que yo voy a decir sea mejor aceptado, y juraban por Jerusalén, segunda parte del versículo 35. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. En Jerusalén estaba el templo y la ciudad estaba relacionada con Dios mismo como el Mesías. Jurar por Jerusalén es jurar por el Dios de Jerusalén, porque Jerusalén era importante, era grande como ciudad, porque en esa ciudad Dios residía, o si lo preferís mejor, Dios escogió a Jerusalén para poner su templo donde Él se manifestaba. Ahora algunos juraban de una forma más genérica. Juro por mi vida, versículo 36, jura por tu cabeza. El sentido de jurar por la cabeza es, en el entorno semita, jurar por la vida. Era algo semejante, permitidme un ejemplo para que lo entendamos bien. Que me muera si no es cierto. Es un juramento que se dice hoy. No sé si en todos los lugares, pero es un juramento bastante habitual. Solo Dios es el dueño de la vida. Dios está interesado en ella y vela porque el juramento hecho sobre ella se cumpla. De manera que quien incumple un juramento hecho por su vida, hecho por su cabeza, es un perjuro. Porque indirectamente está jurando por Dios, que es el único que puede mantener o quitar la vida. ¿Notáis que todos los juramentos que Cristo menciona aquí como ejemplos están vinculados con Dios de alguna manera? Y Cristo dice, no juréis de ninguna manera, por ninguna de estas cosas, pero no está prohibiendo taxativamente que el creyente pueda ejercer un juramento. Pero viene algo interesante en el versículo 37. Sea pues vuestra palabra, sí, sí, no, no, pues lo que se añade de más procede del maligno. Palabras de verdad. El creyente que está en el reino ha salido de la mentira, de la esfera de la mentira, y ha sido trasladado a la esfera de la verdad. El creyente que ha sido regenerado tiene a Cristo implantado en él por el Espíritu, y el Espíritu reproduce en él la vida de Cristo. Por tanto, si Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad, el creyente que vive a Cristo es un creyente que manifiesta la verdad en su ejemplo de conducta y también en el modo de utilizar las palabras. Ahora, no necesita un creyente juramento que confirme lo que dice, porque su palabra es verdad. Pero para esto, naturalmente, tiene que haber una experiencia de realidad en aquellos que nos escuchan. Diciendo sí, aceptan sí, diciendo no, aceptan no. Hay pueblos tradicionalmente protestantes, hay uno muy pequeño que está todavía como pueblo tal en Estados Unidos de América, que se caracterizaba, no sé si hoy, pero se caracterizaba por no firmar un contrato, no firmar un recibo y no firmar ningún documento que pudiese manifestar una afirmación o una certeza. Se cuenta que en una casa había un muchacho que tenía un carro, su padre tenía un caballo y él quería llevar a dar un paseo por el campo a una chica que le gustaba. Y el caballo que tenía el vecino de enfrente era mucho mejor que el suyo, más hermoso y más rápido, más fuerte, etcétera, etcétera. Y este muchacho fue al vecino y le dijo, ¿me podría usted prestar el caballo? Y el hombre le dijo, yo te presto el caballo a condición de que tú me lo cambies, me lo alquiles por tu carro. Bien, lo voy a hacer. El muchacho salió, llevó a la señorita de paseo, volvió a casa, metió el caballo en la cuadra y puso el carro en su lugar.
Y su padre, que lo vio llegar, le dijo: tienes algo que hacer antes de la cena. ¿Y qué tengo que hacer, papá? Ir con tu carro y dárselo al vecino, porque le has dicho que lo harías. Y aquí se cumple la palabra. Frente a creyentes con los que hablas y nunca sabes si dicen verdad o dicen toda la verdad o dicen solo parte de la verdad, Cristo dice: tú tienes que ser verdadero, de modo que cuando digas sí, es sí, y cuando digas no, es no. Firmeza de palabra. ¿Sabes por qué? Porque dice que Cristo que todo cuanto se añada, habiéndolo ocultado, o se oculte, habiéndolo dicho, procede de Satanás, porque es una palabra mentirosa. Y Satanás es mentiroso y homicida. Por tanto, Satanás es el creador de la mentira y el inductor a la mentira. Juan 8:44 dice que Satanás es mentiroso y homicida. Un juramento falso es propio de los demonios, que son mentirosos. El no creyente es mentiroso por condición, pero el creyente es verdadero por identificación con Cristo. Por tanto, la conclusión a que se llega con esto de los juramentos es muy sencilla. El Señor no prohíbe jurar ocasionalmente. Tú vas a una corte judicial y el juez te pregunta: ¿jura usted que lo que va a decir es verdad? No hay ningún problema para que, si es verdad lo que vas a decir, puedas confirmarlo diciéndole: juro, que es una tradición. Dios no prohíbe el juramento, prohíbe el juramento que no sea hecho en su nombre. Y algo muy práctico, queridos hermanos y amigos, es el juramento del matrimonio. Cuando un hombre se compromete, hablo de creyentes, con una mujer, le jura amor, lealtad, fidelidad, respeto y estimación esmerada. Cuando se incumple alguna de estas cosas que se han hecho solemnemente delante de Dios, entras dentro de la condición de perjuro, has quebrantado un juramento hecho en el nombre de Dios. Luego de los juramentos viene la enseñanza sobre la condescendencia, versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Está refiriéndose a una ley que se llama la ley del talión o la ley de las represalias. Nunca peor entendida en el mundo esta ley. De manera que algunos entienden que Dios regulaba, que al que ofendía a otro se le ofendiera a él, al que lesionaba la mano de un hombre se le cortara la mano de él, en fin, lo mismo que hizo se le hace, pero no es así. Lo que está haciendo la ley del talión es la regulación equitativa, para que no se exceda en la sanción de alguien que ha cometido una falta, ni tampoco se deje de valorar aquello que tiene importancia. La ley del talión no estaba dada para el pueblo, sino para los jueces, como norma de la práctica judicial. Ahora los fariseos, que eran así ellos, entendían que esa ley exigía la venganza, de manera que el único deber que ellos tenían era exigir sus derechos sin misericordia ninguna. Si alguien te ofendía en algo, tú exigías el cumplimiento de una ofensa semejante a él. No tenían en mente lo que pudiera sufrir el prójimo con esa acción, simplemente se beneficiaban. Notaréis que el amor había desaparecido del entorno de la vida de los fariseos. ¿Por qué causa? Porque no estaban viviendo a Dios conforme a lo que Él enseñaba en su palabra. Y Cristo viene a establecer los límites y la dimensión de esa enseñanza. Versículo 39. Yo os digo, no resistáis al malvado. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, es una aparente contradicción. La ley del talión decía ojo por ojo, diente por diente, y aquí dice no resistas, no devuelvas el mal al malvado. Solo el creyente regenerado puede exigir
que sus derechos sean cancelados a causa del amor. El deseo de venganza está marcado dentro del corazón del hombre, pero ha desaparecido en el cristiano regenerado. Y Cristo habla de un ejemplo de actuación concreta en relación con el mandamiento. Segunda parte del versículo 39. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es una advertencia contra el yo personal. El yo es aquella calidad del hombre que lo coloca en primer lugar. ¿Quién es la persona más importante en casa? Yo. ¿Quién es el líder más destacado en la iglesia? Yo. ¿Quién sabe más de este tema? Yo. Y lo que Dios está enseñándonos aquí es a declinar ese yo que es vengativo. Y Cristo lo utiliza, para eso utiliza la mayor ofensa posible en sus tiempos, que era un golpe dado en la cara. Y el golpe aquí tiene que ver o bien así con la palma de la mano, o bien con los dedos al revés, que todavía era mucho más fuerte. El espíritu humano impulsa por el yo personal a devolver ese golpe, pero el cristiano está dispuesto a sufrir el golpe doblemente, es decir, poniendo las dos mejillas, aunque sea injusto. El Hijo del Reino encomienda su causa al juez supremo y espera en él. Sé que tal vez Salmo 37, 5 al 9. Estoy seguro que tal vez alguno diga, luego Pablo se excedió y no cumplió el mandamiento, porque Pablo no permitió que lo golpearan en una ocasión y dijo, es lícito que me golpeéis siendo ciudadano romano sin haberme juzgado y que el tribunal declare esa sentencia. No es que Pablo no cumpliese esto o no tuviese benevolencia y afecto con los demás y especialmente con sus enemigos. Lo que ocurre es que Pablo estaba defendiendo su cuerpo, que era el instrumento que tenía en aquella ocasión para poder llevar el evangelio a otros. Pablo fue golpeado de una forma tremenda y dejado como muerto en un motín que se levantó contra él, y esto trajo como consecuencia un tiempo de debilidad en Pablo que lo llevó al interior de Galacia, donde fue recibido y pudo predicar el evangelio. Pero no siempre el permitir que ofendan, que te golpeen el cuerpo, es bueno para el testimonio cristiano. Ahora en el versículo 40 habla de los derechos exigidos. El que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y aquí hay una situación abusiva. En el ejemplo anterior se habla de la venganza, en este se habla de las pasiones. La ropa podía ser demandada como garantía, pero la capa tenía que ser devuelta siempre a la puesta del sol. Dios se cuidaba de que el deudor o el que había pedido un préstamo y ponía su ropa como fianza del cumplimiento de la devolución del préstamo, pudiese dormir abrigado. La capa era imprescindible en el entorno sociocultural de entonces. Por tanto, el deudor tenía a la puesta del sol que devolverle la capa para que pudiera cubrirse. El creyente no debe maravillarse de las injusticias del mundo, pero renunciar a los derechos es manifestar el ejemplo de amor de Jesús, que por amor de nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. No te pelees. Deja que Dios exhiba tu derecho como la luz y tu justicia como el mediodía. Pero para eso tienes que vivir una vida de comunión con Él, de modo que puedes decirle, Señor, entrego mi problema en tu mano y espero el cumplimiento de la auténtica justicia que tú vas a exhibir conforme a la promesa. Lo más tremendo de esto
es que cuando tú lees epístolas del Nuevo Testamento te das cuenta que creyentes, por ejemplo en Corinto, eran capaces de llevar a su hermano a los tribunales. Y muchas veces el llevar a una persona a los tribunales traía como consecuencia el soborno del juez. De modo que lo llevaba al tribunal, sobornaba al juez y el juez dictaba una sentencia contraria a la justicia que favorecía al acusador y perjudicaba al que, siendo acusado, era también víctima. Esto ocurre en el mundo de hoy. Y claro está, los creyentes a veces no llevan literalmente al juzgado a otra persona para acusarla injustamente, pero la práctica de la acusación injusta para que se dicte sentencia contra una persona puede ocurrir fuera de las autoridades judiciales, en la misma iglesia, calumniando y murmurando de los demás. Ahora, el creyente, frente a las exigencias legales, a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Llevar la carga, por 1 milla era una normativa legal romana que se aplicaba en los pueblos conquistados. De modo que las personas de un territorio conquistado por los romanos eran esclavos de los romanos y tenían el derecho legal de llevar la carga que un soldado tenía que llevar durante el espacio de 1 milla. De manera que un soldado llevaba su carga, no importa cuál fuese, y pasaba una persona por allí. Usted es ciudadano, en este caso judío, sí, venga para allá. Le ponían la carga en la espalda y ahora tenía que caminar el hombre 1 milla, prácticamente 2 kilómetros. Claro está que cuando la milla se cumplía, el que llevaba la carga la soltaba, esto maldecía al que se la había puesto encima, maldecía las leyes romanas, etcétera, etcétera, y se volvía a su casa. Esta situación de llevar una carga durante 1 milla producía incomodidad, dificultades y el sentimiento de injusticia, pero también traía sus bendiciones. ¿Recordáis que Simón de Cirene, que venía del campo, fue tomado cuando iba a entrar en la ciudad de Jerusalén y le cargaron el palo de la cruz de Cristo para que lo llevase tras él al lugar de la crucifixión? El Señor enseña a aceptar esto no como obligación, sino como ayuda. Es decir, ¿te han cargado con 1 milla? Tómalo como ayuda a esta persona que lo necesitaría y en lugar de conformarte con 1 milla, vete con el 2. Las obligaciones que causan un impacto desagradable para aquellos que viven en el yo son tomadas como una situación de bendición para los que su yo ha sido crucificado con Cristo. Y la responsabilidad con este mandamiento la tienes también en el versículo 42. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. El hombre, por naturaleza, procura retener para sí y no compartir con los otros lo que tiene propio. Es más, los fariseos procuraban tener siempre más que los demás. ¿Sabes por qué? Porque ellos enseñaban que aquella persona a quien Dios amaba y bendecía le daba riqueza. Y cuando no podían conseguirla de forma lícita, la conseguían de forma ilícita y engañosa. Había, por ejemplo, una viuda que tenía un problema de herencia y el fariseo venía y dice: yo te ayudo a resolver este problema, pero tienes que darme tanto de tu herencia. Y en lugar de beneficiar a la viuda, se aprovechaban de ella. Dios había establecido en la ley la atención al necesitado. Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 y versículo 8. Y además decía que la limosna no podía ser mezquina. Pero enseña también, y lo veremos en su momento, que lo que des con tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. Y esta es una figura de dicción, una figura de lenguaje. Es decir, no divulgues, no la ofrenda, sino la limosna. Hay muchos que entienden que la ofrenda tiene que ser absolutamente secreta. No se puede decir lo que se ofrenda, porque Cristo dijo: no lo sepa tu mano derecha,
lo que hace tu izquierda. Por tanto, lo mejor para eso es no dar nada ni con la derecha ni con la izquierda. Una cosa es la ofrenda a Dios. Venía un hombre de Israel y llevaba una ofrenda al santuario, un holocausto, un sacrificio de acción de gracias al Señor. ¿Llevaba acaso la oveja o el cordero que llevaba, lo llevaba escondido para que nadie lo viera? No, lo llevaba visiblemente por la calle. Pero lo que Cristo dice es que si tú tienes que dar eso a un pobre, no lo divulgues, porque estás rebajándolo a los ojos de los demás. Esto tiene una connotación para la iglesia de hoy. La iglesia que no se ocupa de la obra social no está cumpliendo con la dimensión de la proclamación del Evangelio. Pero la iglesia que se ocupa solo de la obra social no está predicando el Evangelio. Por último, la responsabilidad. Verdad y amor son dos pilares fundamentales en la vida cristiana. En un mundo mentiroso, los creyentes brillan porque son verdaderos, son cumplidores de sus promesas y atentos a la verdad en todo. El amor no puede ser de palabra sino de hecho. Lo dice Juan en su carta primera, capítulo 3 y versículo 18. Juan es un hombre que por su edad y su relación con creyentes de la iglesia sabe muy bien las debilidades de la iglesia. Y esas palabras, que Dios te bendiga y provea para ti, son palabras que si no van acompañadas de una acción personal que provea en lo que pueda para las necesidades del otro, son palabras sin contenido. E incluso, permitidme decirlo así, palabras malvadas para un creyente. Amar, sin reserva. Un hombre de la iglesia durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba Bonhoeffer, fue hecho prisionero por decir que Cristo era judío y que no sabía, decía él en su sermón en la iglesia, no sé si el próximo domingo podré predicar de Cristo porque Cristo es judío. Y eso lo dijo cuando había salido una ordenanza de los nazis para exterminar a los judíos. Claro, ¿qué ocurrió? Lo prendieron, lo acusaron, lo llevaron al campo de concentración y este hombre vivió haciendo bien en ese campo. Dice la historia de él que muchas veces guardaba su patata, su papa, de la sopa que le daban para compartirla con los que tenían hambre. Esto se descubrió y un oficial del campo le dijo: ¿cómo es posible que ames tanto tratándote de ese modo? Y él le dijo: ¿cómo yo no voy a amar si estoy siendo amado? Hermanos queridos, vivamos la vida de ética del reino no como la tradición enseña, sino como Jesús, el Maestro de Maestros, profundiza y determina y establece en el pasaje. Que Dios añada sobre cada uno su bendición.